Seguimos aquí en la Marca de la Almohada y estamos repasando parte de Rosario, una ciudad con sabor a helado, que es un libro que tiene la historia del helado en la ciudad de Rosario, ¿no? Bueno, y el helado en la ciudad tiene una historia. De hecho, Rosario es capital del helado desde el año 1999, si no me equivoco. Y para hablar de este libro, nos está visitando Paula Caldo, que es doctora en Historia de la Universidad Nacional de Rosario, docente de la UNR, investigadora de CONICET y escritora también, y es justamente quien escribió Rosario, una ciudad con sabor a helado. Así que gracias, Paula, por haber venido y te damos la bienvenida, por supuesto. Hola, gracias a ustedes por en esta mañana de lluvia darle lugar a los helados que capaz ponen una nota de color. Claro, ¿no? Claro, sí, y estábamos hablando antes del helado, ya ahora todo el año podemos tomar helado, ¿no? Sí, ahora podemos tomar helado todo el año. Pero no siempre fue así. No siempre fue así, y eso es un poco lo que cuenta este libro, ¿no? Que tiene como muchos objetivos, pero uno de esos es trabajar sobre esa idea, ¿no? Desnaturalizar algunas cosas que de repente parece que siempre fueron así y no lo fueron, ¿no? Bueno, el libro es justamente, decíamos, una historia. ¿Cuándo empieza esta historia? ¿Cuándo empieza a haber helados aquí en la ciudad? Bueno, más o menos, para ubicarnos en tiempo y espacio. Para ubicarnos en tiempo y espacio empieza a haber helado en la ciudad a partir del año 1859, quizá antes también, porque esa es la fecha donde, y estoy diciendo bien, 1859. Yo cuando leí eso, se me abrió un mundo de preguntas, porque una piensa en cómo vivimos hoy y se remonta a la historia de la vida cotidiana en 1859 y una empieza a pensar qué freezer, ¿no? Claro, cómo conservarlo, cómo distribuirlo, ni siquiera bicicletas había, o sea, cómo aparecía esto, cómo se conservaba, cómo esa idea de que de repente aparece la idea del heladero, de ese vendedor ambulante, que en realidad no era un heladero, era un vendedor ambulante que podía vender muchas cosas y entre esas helado. ¿Cómo podía hacer para conservar eso en las calles, ¿no? Vuelvo a decir, en 1859. Entonces, ahí empezó esta búsqueda de pensar, cómo aparecen los helados, cómo se conservan, cómo se inscribe en la cultura material de una ciudad que era muy chiquita, muy distinta a lo que es hoy, y que, según los documentos y fundamentalmente la prensa, se consumía helados, ¿no? Y era hasta incluso el helado una nota de confort en determinados bares de la ciudad, ¿no? Yo me quedo de memoria una publicidad de 1862 que decía: no hace calor en el bar La Unión porque hay helados, ¿no? Entonces, el que podía pagar, claro, pagar lo que significaba consumir en el bar de La Unión, no tenía calor en los veranos en Rosario porque podía consumir helados. ¿Cómo fue evolucionando también la tecnología desde ese 1859 para conservarlo el helado? Porque me imagino que al principio debe haber sido con barras de hielo, que después fue sumándose la heladera hasta que llegamos al freezer actual, pero ¿cómo fue todo ese proceso? En realidad lo que se trabaja es con una técnica muy simple que en los recetarios de cocina antiguos, porque esto es una cuestión, la figura yo buscaba el heladero, ¿no? El heladero, que es un productor que produce, además de vender, produce helados aplicando una determinada tecnología que hoy sabemos que es sumamente innovadora y demás. Claro, cuando uno va a los documentos, que lo primero que yo consulté fueron los censos, no aparece la figura del heladero, aparecen cocineros, pasteleros, panaderos, pero la figura del heladero no aparece. Y después, claro, después de mucho leer, entendí que el helado era un producto o de los que hacían repostería, porque era un postre, o de los cocineros directamente, porque si nos vamos al siglo XIX no había tanta complejización en cuanto a quién cocina qué cosa como tenemos hoy. Entonces, lo que existía era una cosa que después, más a fines del siglo XIX, se va a llamar sorbetera, que era un dispositivo de madera que se trabajaba con hielo y sal, porque la base de toda la preparación de estos helados, más allá de que el hielo podía ser materia prima del helado, porque los helados de agua se hacían con hielo, pero además los de leche también llevaban este dispositivo de madera, más allá de la tecnología de la época, que estaba inmerso dentro de una caja con hielo y además se trabajaba con hielo y sal. Yo mucho de la técnica no la puedo describir, pero he leído recetas que se llaman sorbetera y ahí te explica
cómo se montaba este dispositivo, que era una caja de madera con hielo y sal. ¿No? Claro. Y ahí después se trabajaba, ya sea con agua, pulpas de fruta, huevo, olet. Había helados, lo que me sorprendió es que había helados desde, no sé, frutilla, coco, Claro. durazno, pasando por todas las cremas especiadas, es decir, crema de canela, la crema chantilly aparece como una cosa así como en la frutilla con chantilly helada, y también los helados de alcohol. Y eso que al principio decías que era como un postre y no un helado de consumo como lo tenemos habitualmente ahora, digamos, ¿era para toda la población o para algunos sectores un poco más acomodados? ¿Cómo fue la popularización después? Y es un gusto nace como un gusto de lujo el helado. No, ya esto de decir, si venís al Bar La Unión no vas a tener calor, los que podían entrar al Bar La Unión podían consumir. Era masculino. Porque una cosa que me sorprendió, esto está... hay muy poquitos documentos para trabajar esto. Hay mucho que yo repito que es lo que dicen los documentos, pero otra parte es imaginación. La historia se hace con algunos documentos y también con bastante imaginación de cosas que uno puede pensar que pasaron. Lo real es que estos avisos aparecían entre diciembre y marzo en los diarios y decían que había helados y daban el horario justo. Y generalmente el horario era de noche. Y daban los gustos, ¿no? Concreto decía, a partir de las 18 se sirven helados en tal lugar. Claro, como algo puntual de esa hora, no es que vos podías ir a las 20 capaz. Uno entiende que se activaba esta sorbetera que producía ese helado, no había mucha posibilidad de conservarlo después, entonces se consumía, era tremendamente artesanal, ¿no? Era algo que se consumía ahí en el momento. Ilimitado, me imagino, también, porque capaz que la sorbetera tenía una capacidad. Ilimitado, y además los horarios en general eran nocturnos y en bares y ligados a bebidas alcohólicas. Entonces uno piensa a sabor a bebidas alcohólicas. Entonces uno piensa que quizá era un consumo más de varones, de una sociabilidad masculina que iba a los bares, que del postre, ese otro que se va a ir popularizando y que tiene más que ver a lo mejor con un consumo interno de las familias, porque también es cierto que los helados aparecen tempranamente en el siglo XIX en las recetas de cocina, que a mí me sorprendió eso. Pues ¿y cómo puede ser que en recetarios de 1860 haya 15 recetas de helados si no tenían las heladeras que tenemos nosotros? ¿No? Entonces era este procedimiento rápido que se hacía ahí, ¿no? Y que se consumía con crema de leche, más una cuestión de postre, o esto otro que estaba más ligado al agua, a la cosa refrescante, que tenía que ver más con una sociabilidad masculina de bar, porque los helados se empiezan a vender en los bares, en las confiterías. No existía ni el heladero ni la heladería como hoy la conocemos. Eran bares con cocineros. Claro. ¿No? Pensaba en esto que decías de los helados de alcohol, que tenían como bebidas alcohólicas, gustos a bebidas alcohólicas. Whisky, cerveza. Helado de whisky, ponele vino. ese. Hay un bar que decía de todas clases sabores de vino. Bueno, hoy todavía persisten el quinoto al rum, al whisky también, son sabores con alcohol. Yo entiendo que sería, porque después decían las publicidades, los helados con sabor a vino, y después decían bebidas alcohólicas con hielo, que uno entiende en la misma publicidad. Como que era un elemento de confort. En ningún bar hoy pondría como una nota de confort, te damos bebidas alcohólicas con hielo. Se pone que va de suyo, lo pedimos. Pero en ese momento, estamos hablando de la década de 1850, 1860, era una nota de confort que vos pudieses ir a un lugar y te dieran un vino con hielo. Claro. Y sería como una especie de granita, ¿no? Hielo. Claro. ¿No? Que se debía consumir rápido. Por eso la figura del vendedor popular, que después que en el año, yo encontré una ordenanza del año 1907 que me resultó una cosa maravillosa porque regula toda la producción de helados. Desde cómo deben ser las fábricas, cómo debe ir vestido el heladero, que no es el heladero, el vendedor, el repartidor ambulante, que uno empieza. Incluso en esas ordenanzas la municipalidad regulaba los sonidos, esto de la corneta. Lo que tenían que avisar. Y los circuitos. No podían circular por todas las calles de la ciudad, no podían estar instalados frente a lugares, restaurantes. Tenían como una regulación tempranamente. Y la otra cuestión que tuvo la municipalidad desde el inicio, o por lo menos desde 1907, que recupera ordenanzas de dos décadas anteriores, es la cuestión de la salud.
Claro. de regular la producción de algo que nace muy doméstico. Vos ahí mencionás también como algunos factores clave que tuvo la ciudad de Rosario para ser también como la capital posteriormente, ¿no? La capital nacional del helado, pero que se confluyeron varias cosas acá. Por ejemplo, que haya una cuenca lechera muy importante cerca, que haya una inmigración italiana importante, digamos. ¿Cómo fue esa conjugación? ¿Cómo se fue dando la unión de todos esos puntos para que Rosario se destaque en la producción de helado? Sí, yo creo que ahí hay una potencia. La cuenca lechera asegura la materia prima, fresca, en cantidad, accesible. Esto de la materia prima para garantizar el helado de leche y de crema de leche, que es la receta italiana. Claro. No, porque después está el helado de agua que se produce con agua, que viene de otro lado de la receta y que incluso va hacia la antigüedad más profunda. Pero esto del helado de crema de leche especiado, eso tiene una matriz italiana, que está ligado a la inmigración italiana y que de hecho, no sé, si uno mira la primer referencia, el primer apellido ligado a la venta de helados es Peirano. No, eran dos personas de apellido Peirano que tenían 2 bares distintos y los 2 ofrecían helados. Y eran italianos, ¿no? Había incluso eran inmigrantes italianos. Y después el otro apellido así histórico, que no está hoy ligado a la venta de helado, que de hecho es la tapa del librito, es Carantelli. Es decir, hay ahí una tradición de apellidos italianos que marca ahí la producción de helado. Y de hecho, porque bueno, no lo dije, pero este libro yo lo hice, me ayudó un montón Jorgelina Martín, que es la secretaria de la Cámara. Ella había hecho, en el año 2018, entrevistó a todos los heladeros de la ciudad. Y las conservó al relevamiento de esas entrevistas y me las entregó. Para que, por supuesto, esas entrevistas arrancan con una historia del helado a partir de 1940, que es otra historia. Esto que yo estoy contando fue lo que me dieron los archivos de la ciudad, que va mucho más atrás. Y ahí hay un heladero que dice, las heladerías necesariamente... Nosotros, o sea, un heladero que no es de origen italiano, dijo, la heladería nuestra tuvo nombre italiano porque las heladerías tenían que tener un nombre italiano. Entonces una vez la Venecia, la siciliana, la romagnola. Como una marca también de buena calidad, un poco, ¿no? Sanremo, no sé, no quiero nombrar a nadie, pero digo, son toda la mayoría de los nombres de... Después, ahí yo en el libro trato de contar que, claro, es una historia larga, son casi 150 años de historia, y después esos nombres van cambiando y hoy todo está transformado. Claro. Sí, incluso un factor también me parece clave y determinante es que entre heladeros había como una cosa de mutualidad, de no una competencia en todo caso sana, de compartirse a lo mejor quizás secretos o no de tratar de destruir a la competencia, ¿no? Eso me parece que es lo que garantiza la idea de capital nacional del helado, porque los heladeros rápidamente buscaron asociarse y rápidamente no, porque pero en la década del 70 crean la Cámara. Y ese espacio, esa asociación es un espacio que no solamente los nuclea, sino que regula un control de calidad. O sea, quizás sin la fuerza que tiene la Cámara, los helados perderían calidad. Ahí hace que la gente, los productores estén nucleados y mantengan, ¿no?, un ritmo y una... Claro. Porque de hecho quien se encarga del control de la calidad de los helados es el laboratorio de la Cámara. Entonces ahí hace, ¿no? Y además esos espacios son espacios de formación, de intercambio, ¿no? Donde no solamente, porque otra cosa que me sorprendió es que una cree que el helado es el helado, la heladería, y de pronto hay un montón de proveedores que arman podríamos decir, como un polo económico en torno al helado, digo, desde las que hacen las cucharitas, los cucuruchos, hasta toda la variedad, digo, desde el tambo, el que hace la leche, la crema de leche, o la cuestión del hielo en un momento. O sea, como que siempre tenés que estar asociada, tenés que estar hablando de otros que son los que dan la materia prima. Todo el tema de los frutos, las pulpas de fruta, digo, los chocolates, un mundo, ¿no?, de gente, las máquinas, ¿no?, la tecnología que eso incorpora a otro grupo de productores, y que en sí cada uno también va capacitando. Es un mundo de mucha enseñanza, el mundo del helado, porque cada cosita nueva aparece alguien enseñando, incluso hay muchos manuales y mucha cosa escrita para transmitir el oficio. Paula, quería preguntarte acerca, hablábamos esto de la historia de cómo empieza el helado, que se sirven en bares y eso. ¿Cuándo empieza a haber heladerías, digamos, ya como local y, con heladeros como también un oficio, ¿no? Nosotros ahí en el libro se trabaja una hipótesis, que es que el boom de las heladerías rosarinas es en la década del 70. Ajá. No, de hecho ahí aparecen las heladerías que están vigentes hoy. No, con esta coincidencia. En Cataña, por ejemplo.
Esa es muy anterior. Anterior. Esa es bien. muy anterior y se conserva. Incluso tiene una historia muy linda porque Catania no nace Catania, ¿no? Como que nacen como proyectos familiares ligados a esta temporada del helado, que eran 2 o 3 meses, donde el varón de la casa, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, el varón de la casa trabajaba en un trabajo anual, ¿no? Y la familia colaboraba en este emprendimiento que se hacía como durante los veranos, ¿no? Para generar algún ingreso y que de pronto después se terminaron convirtiendo en cadenas de heladerías. Catania no, porque conserva un lugar y una identidad ahí bien, bien artesanal, pero en general las heladerías, ahí está sembrada la ciudad, ¿no? De proyectos de heladerías que se van así como reproduciendo, pero en su momento estaban muy ligadas a los barrios, muy ligadas a una identidad así, y las heladerías tal cual, esa heladería tal cual hoy la conocemos, explota así como en cantidad y en identidad urbana en la década del 70, pero vienen de los años 40, con unas que se pueden nombrar porque no están, pero que son emblemáticas, que es la uruguaya y la montevideana, ¿no? Que tenían ahí una forma de distribución y de marcar con publicidad particular que debe haber, que quedó en el imaginario de muchas personas, ¿no? Caminando por Pellegrini, los carteles y demás. Exacto. Bueno, y también preguntarte, porque vos trabajás recetas en general, digo, tus investigaciones tienen mucho que ver con alimentación y recetarios y demás. Pensaba en esto que decíamos, más allá de lo tecnológico y de, bueno, cómo se fueron readecuando algunas cuestiones, ¿cambiaron mucho las recetas? ¿Se fueron agregando, sacando cosas? Esto es una cuestión mía que me salió de todo este tiempo trabajando con helados y leyendo experiencias de heladeros. Los heladeros no se sienten cocineros. Ajá. O sea, cuando vos hablas con ellos te dicen que el helado es una fórmula, que tiene unas determinadas proporciones y que se aplica. Y que luego hay un espacio de varianza, que es el que aplica cada heladero con su ingenio, para marcar una diferencia. Entonces, una sabe que hay heladerías que son más gourmet, que es como comer una torta, lo que uno está comiendo, y hay otras heladerías que son más tradicionales, donde uno encuentra esos gustos puros. Eso es lo que se sostiene, ¿no? Que es una fórmula. Y uno dice, ¿receta y fórmula son sinónimos? Sí y no. ¿No? Porque en la receta uno tiene la inventiva del cocinero que va poniendo, la fórmula es exacta, no se puede transformar, o sea, si varias un poquito cada una de las cantidades, el producto no sale, no solidifica, qué sé yo, esas cosas que el término de heladero que yo no tengo, pero hay una parte de inventiva, ¿no? Ahí donde cómo combinar, cómo buscar, qué sé yo, hay heladeros que hoy de hecho las heladerías están muy transformadas en función de que la gente empieza a viaja mucho, y aparte tenemos posibilidad de traer gustos exóticos, transportar cosas, ¿no? Que en sus orígenes no estaba, y la producción estaba muy ligada a lo estacional, como estaba ligada toda la gastronomía, claro. ¿No? Es decir, lo que había en la estación era lo que se consumía. Hoy hay un tráfico de cosas todo el tiempo, ¿no? A partir de las tecnologías que tenemos para conservar, pero en sí se sostiene esta idea de que el helado es una fórmula, ¿no? Que no varía, que la tecnología la puede ayudar, adelantando procesos, asegurando calidades, pero es una fórmula. Claro. Sobre las tecnologías, es clave la aparición del freezer como para hogareño, como para que todo el mundo tenga allí el consumo hogareño todo el año. Pero me estaba acordando justo que hablabas de un artefacto que se puso de moda ya por los 80, que era la heladora para hacer en casa, que no funcionó mucho, me parece, ¿no? Pero eso debe ser porque es mucho más fácil ir a comprar un cuarto que hacerte vos en tu casa. Y más rico también. Y más rico. Que hacerlo en casa, ¿no? Más rico quizá también por la calidad de los productos que se usaban. Muchas veces la heladora funcionaba con sobrecitos que se vendían en los supermercados, ¿no? Claro. Una cosa más. Sí, igual es cierto que hay toda una tradición de hacer helados en la casa. De hecho, hay una receta que a mí fue una de las primeras cosas que leí hace muchísimos años sobre helados en un recetario de 1890 que se llamaba helado de espuma, donde la receta decía, tenés que llenar 2 tachos hasta la mitad de leche, ponerlos en el lomo de un caballo y hacerlo trotar a la madrugada para que bata. Se llama helado de espuma, está en cocina ecléctica y la especiaza esa leche y después que se llamaba espuma helada con algún tipo de sabor, ¿no? O sea, con esta anécdota que está escrita en ese recetario y que se puede leer. Que vos en el libro también hay una referencia al helado de espuma. Ahora que... Está porque es como
esta cosa de pensar, bueno, había una tecnología muy rudimentaria donde se aplicaba mucho la fuerza de la naturaleza, es decir, el espumador que hoy tenemos y compramos era el caballo que corría. De hecho, los lecheros vascos, cuando trasladaban la leche, llegaba la crema de leche porque el movimiento del carro la batía. Digo, había como una explotación ahí de la naturaleza para resolver cuestiones que hoy nosotros resolvemos aplicando la tecnología, ¿no? Claro. Bueno, hay un montón de mensajes. Me gustaría compartirte algunos porque tienen que ver justamente con esto que estamos hablando. Hay un oyente que dice, me vienen recuerdos de fines de los 70, principios de los 80, mi vieja se ponía un tapado de piel e íbamos a la heladería Piemonte por la peatonal que hacían unos helados gigantes, nos dice ahí una oyente. También alguien que decía que ya por los 60 eran muy famosas la uruguaya y la montevideana de Pellegrini, que las citaste, y dice, como había competencia, llegaron a un acuerdo donde la uruguaya solo podía vender sus helados y sus famosas copas heladas en el local, y la montevideana solo podía distribuirlos en negocios. Saludos para todos, nos decía Ana. También me imagino que estas cosas tienen que ver con lo que iba circulando de información, ¿no?, entre la población acerca de las competencias o de qué le cabía a uno y a otro, ¿no? Hay mucho de memoria en el tema de las heladerías, porque una de las cosas que aparece es que hay muy pocos registros, ¿no? Es como es un producto que nace ahí ligado a los restaurantes, a los bares, incluso a los tambos, a las lecherías, a las fábricas de hielo, ¿no? Cuando uno va a la prensa del siglo XIX encuentra con que eran hielerías las que en el verano producían helado aprovechando la cantidad de hielo que tenían ahí, ¿no? Entonces está como muy ligado a otras identidades, ¿no?, del rubro gastronómico. Entonces tardíamente aparecen los helados como registro. De hecho, yo para encontrar referencias a la uruguaya y a todo esto, más allá de que en el diario La Capital aparecen notas de la inauguración y demás, lo que utilicé fueron guías telefónicas, porque una cosa que me sorprendió, y de hecho ahí está la tapa del libro, es que había un temprano reparto a domicilio de estas fábricas incipientes de helados que no tenían expendio al público, pero que abastecían a los bares. Entonces había una guía telefónica llena de referencias a fábricas de helado desde la década del 30. Mirá. Sin salida al público, o sea, una no iba a la heladería. No, iba a los bares y se distribuían de esa manera. Después una cosa que debe tocar mucho la sensibilidad, que toca de hecho mucho la sensibilidad, es el tríptico ese del cine, la heladería, la parada de colectivo, esa cosa estratégica en el centro, pero también en los barrios, que nucleaba un circuito de sociabilidad, porque el helado... Luego, cuando entra la segunda mitad del siglo XX, que es la que nosotros podemos tener memoria, el helado está muy ligado a un consumo de adolescente, infancia, adolescencia, primera salida solo, sin la mirada de los padres. Entonces porque es un consumo, a diferencia de lo que era en el siglo XIX, pasa a ser un consumo diurno. Claro. Más allá del postre, que estaba ligado al banquete y otro tipo de estrategia. Más de domingo a la tarde, ponerle una de cosa. Ir al cine, y de hecho muchos heladeros tenían sus fábricas cerca de los cines, porque en los intervalos iban a repartir helados a esas 3 o 4 películas que se veían el domingo, y de pronto pasaba el heladero ahí en el corte, ¿no? Bueno, y también hay gente que nos está mandando imágenes. Una oyente nos dice que tiene una máquina de helados de sus nonos que tiene más de 100 años. Ahí te la voy a mostrar. Dice, esa que usaba hielo y sal, mi nona me hacía helados. Ahí está la imagen de esa sorbetera, de esa sorbetera, exactamente. Bueno, y alguien nos preguntaba esto del hielo, cómo conseguían el hielo. Entiendo que en el 1800 y pico, cuando aparecen los helados. En eso yo lo trabajé con noticias de La Capital, la Capital surge en el siglo XIX, y aparecían noticias porque era una preocupación de la ciudad el abastecimiento de hielo, ¿no? Porque primero se importaba no sé si es la palabra, se transportaba desde Entre Ríos. Ayer me corregían eso, se transportaba desde Entre Ríos hasta que empiezan a aparecer las fábricas locales, ¿no? Y empiezan a abastecer de hielo. Pero era un tema el consumo de hielo, porque era necesario para todo, no solamente para los helados, ¿no? Para las primeras heladeras que funcionaban con barras de hielo y demás. Bueno, y hoy el presente es con muchas heladerías, mucha diversidad también de sabores.
Una de las cosas que trabajamos ahí es el pasaje de estos bares, confiterías, restaurantes, a la fábrica de helado. Después otro proceso donde la fábrica de helado coincide con la heladería como lugar de expendio, y hoy tenemos el tema de las cadenas, ¿no? Con una ley que incluso regula la cantidad de locales que cada marca tiene que tener y demás, ¿no? Una de las cosas que a mí me permitió ver la normativa que la verdad me facilitaron desde la Biblioteca San Martín, que es donde está el archivo de las ordenanzas de la municipalidad, que eso fue fantástico, es que la heladería como fábrica, más allá de la voluntad de los heladeros, tuvo una vigilancia y una marcación permanente desde el Estado, y fundamentalmente primero de la Oficina de Química, después era bromatología, no sé el nombre que tenga en la actualidad, por controlar la calidad del consumo en función de la salud de la gente, ¿no? Más allá de la recaudación de las multas que había, sí, las regulaciones de cómo tiene que ser la ropa del heladero, cómo tiene que servirse, una de las cosas... ¿Siempre fue blanca o por lo menos no? No, eso fue una orden de la municipalidad, ¿no? Que los heladeros tenían que tener determinada vestimenta. Y la otra cosa que me llamó la atención es el tema de cómo te lo servían, que de hecho lo que termina haciendo el cucurucho es parte de una reglamentación. Ajá. ¿Y antes cómo era? Ibas con tu tacita. Ah, mira. Claro. Entonces por ahí había contaminación o cuestiones en función de que cada uno llevaba su... Entonces en un momento aparece una ordenanza que dice, no, tienen que servir, y después empiezan a exigir la marca, que esa es otra cosa. El helado nace ligado a un cocinero de un bar o algún... Y luego, en función de exigencias para garantizar la calidad del producto, se va pidiendo que exista, ¿no?, una marca, un determinado tipo de envase, que el vendedor ambulante, cuando esto ya es siglo XX, ¿no?, en su bicicleta o en su carro lleve la matrícula y lleve la marca del producto que ofrece a la gente. ¿Y hay una distinción o una regla que marca el helado cuándo sigue siendo artesanal y cuándo pasa a ser una producción industrial? Digo, porque acá en Rosario, por ejemplo, tenemos una cantidad de cadenas que son más de producción de tipo industrial, que vienen de afuera, con productos a lo mejor más baratos, y después el que intenta continuar con una tradición de helado artesanal, ya de producción un poco más cuidada. Eso sería lo que hace al helado artesanal, porque tecnologías aplican todos. Es decir, claro, la sorbete, ese procedimiento hoy no lo aplica a nadie, porque de hecho hay recursos tecnológicos que está bien utilizarlos. Lo que hace a la calidad a lo artesanal es la calidad de los ingredientes que se usan y la producción en menor escala, que lleva menores procedimientos de conservación que afectan la calidad del producto. Claro. Lo que se distribuye en serie, que lleva muchos ingredientes para la conservación, transforman la calidad del producto y además, bueno, la calidad de los ingredientes, ¿no? Que hacen a otro sabor. Bien, Paula, bueno, la verdad que nos quedaríamos hablando de helados, también nos da ganas de tomar un heladito, claro, después de tanta charla, ¿no? Pero te agradecemos que hayas pasado por aquí. El libro es Rosario, una ciudad con sabor helado. ¿Es un libro que se consigue en librerías o cómo se distribuye? El libro aparentemente lo van a distribuir en un kiosco de la municipalidad. Bien. Creo que a partir del mes que viene o algo así, porque es un libro que financió, creó, solicitó la Cámara, y la Cámara no tiene fines comerciales, claro, ¿no? Entonces una de las cuestiones que estaban pensando era repartirlo en los lugares donde se reparte bibliografía, o que esté accesible, claro, para la compra, no sé, en lugares donde estén objetos de la identidad de la ciudad. Bien, claro, bien. Bueno, Rosario, una ciudad con sabor a helado, es el libro del cual estábamos hablando, y nuestra invitada, quien lo escribió, Paula Caldo, que es doctora en Historia de la UNR, docente además de la universidad, investigadora de CONICET y escritora. Gracias, Paula, por haber venido. No, gracias a ustedes.